Dios les bendice a todos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, como ya dijeron, mi nombre es Eder y mi esposa Raquel me acompaña, mis hijos Keila y Aarón también. ¿Verdad? Venimos de Ciudad Valles, Agua Viva Internacional Ciudad Valles, la iglesia hermana. Así que somos iglesia, ¿verdad? No somos extraños ni extranjeros, somos de casa. Sí, nosotros estamos en Ciudad Valles, ahora somos de Valles, pero no éramos de Valles, ¿verdad? Somos de Río Verde. ¿Alguien conoce al pastor Pablo? Lucy de Río Verde. Bueno, nosotros estuvimos sirviendo ahí con ellos, ahora fuimos enviados y ahora estamos sirviendo ahí en Ciudad Valles. Tenemos 4 años radicando en la ciudad, sirviendo ahí al Señor, pero desde hace 8 años estuvimos yendo a ministrar ahí. Sí, y bueno, y hoy tenemos el gozo de estar aquí compartiendo aquí en la iglesia, aquí en Madero. ¿Cuántos dan gracias a Dios por este tiempo que tenemos para escuchar la palabra? Amén. Reciban un saludo de toda la iglesia allá, y cuando usted quiera ir por allá o cualquier necesidad que usted tenga, sienta toda la libertad y toda la confianza de comunicarse con nosotros. Si no tiene de manera, usted búsquele ahí Agua Viva, Ciudad Valles, ahí le va a aparecer la dirección, un número de teléfono de contacto. Usted nos llama y nosotros le apoyamos en todo lo que usted necesite, porque para eso estamos, somos iglesia. Amén. Entonces, pues vamos a ir al libro de los Hechos. ¿Cuántos están estudiando el libro de los Hechos? Amén. Gloria a Dios por eso, porque estamos en esa dinámica de crecimiento, de discipulado, de disciplina, de búsqueda por medio del TCD, ¿verdad? La agenda, como le llaman, creo que por acá. Gracias a Dios por eso. Seguramente usted ya leyó, tal vez ya estudió, tal vez no todos, algunos, este pasaje, pero yo creo que Dios tiene algo especial para usted el día de hoy. ¿Sí lo cree? Para mí también. Así que vamos a ir ahí a Hechos capítulo 1, versículos 10 al 14, por favor. Hechos 1, 10 y de ahí al 14. Dice así, la bendita palabra del Señor. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, ¿quién se iba? Jesús. He aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, ¿qué hacían? Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy rogamos, Padre bueno, que seas tú, mi Dios, Espíritu Santo, ministrando nuestros corazones. Tú conoces nuestra necesidad, tú conoces también nuestra hambre, tú conoces las circunstancias de cada uno, y hoy te pedimos, mi Dios, que seas tú alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, que podamos comprender cuál es esa supereminente grandeza de tu poder que opera en todos aquellos que creen. Gracias por tu iglesia, gracias porque nos permites ser iglesia, y hoy rogamos que seas tú impactando, ministrando y bendiciendo nuestras vidas por medio de tu santa palabra. Gracias, Señor. Disipa toda distracción, todo lo que no provenga de ti, y sea tu nombre bendito por siempre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor quiere hacer algo poderoso en estos días. ¿Sí lo cree? Pero desde aquel entonces Dios quería hacer algo poderoso, y las promesas de Dios se cumplen. La misma Escritura nos dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. A veces nosotros tenemos muy buenas intenciones. A veces nos emocionamos, ¿verdad? Estamos con alguien y estamos pasando un buen momento, y de repente decimos: no, mira, pero vas a ver,
ahora vamos a hacer esto y aquello, y luego empiezas a recapacitar y dices, híjole, ¿a qué me comprometí, verdad? Como que no le pensé bien. Pero a veces hacemos promesas, no con una mala intención, pero sin calcular el coste de aquella promesa. ¿Le ha pasado? Ya sea que usted la haya hecho o que le hayan quedado mal a usted, ¿verdad? Porque le hicieron esa promesa a unos familiares hace unos años, vinieron a visitarnos ahí a Valles. Bueno, tuvimos una reunión familiar y en esa reunión ellos venían desde Mochis, allá, Sinaloa, y ellos vinieron y dijeron, no, ahora nos toca a nosotros pagar la visita y van a ver, en Semana Santa vamos a ir a visitarlos y esto, lo otro, y surprise, ¿verdad? Se puso medio complicada la cosa. Resulta que se viene la pandemia y el Señor nos dio la oportunidad, ¿verdad? De restaurar eso, porque pues no íbamos a poder ir, pues de todos modos no fuimos porque todo estaba cerrado, parado, entonces no se podía. Pero el siguiente año todavía la cosa estaba medio así, pero vino ahora el siguiente año. Y entonces nos mandaron un mensaje. ¿Y qué pasó con su promesa? Y dije, pues, ni modo. A ver cómo le hacemos. Dios acomodó las cosas, movió las cosas y me tocó manejar. Y después de muchas horas pudimos llegar, ya cumplí, aquí estoy, ¿verdad? Ya después va a poder ir con libertad. Y pasamos un tiempo hermoso, pero a veces así hacemos. Hacemos promesas, no con la mala intención de fallar, pero a veces no calculamos bien, ¿verdad? Y a veces así pasa. ¿Pero qué cree? A Dios no le pasa eso. Dios no tiene ese problema porque Dios, sus recursos son ilimitados. A Dios no le preocupa el tiempo porque Él es el alfa y el omega. Él nunca llega tarde. ¿Estamos? Sí, entonces Dios no tiene esos problemas que nosotros sí para cumplir sus promesas. Y todas sus promesas, dice la Escritura, que todas sus promesas son en Él sí y en Él amén. ¿Sí? En Él sí y en Él amén. Quiere decir que se van a cumplir sí o sí. Sus promesas. Muy bien. ¿Cuál fue la promesa que estos hombres recibieron ese día? Ahora, eran sentimientos encontrados. Eran sentimientos encontrados. Como cuando usted pierde a un ser querido, que sabe que él tenía una vida con Cristo, pues obviamente es un dolor, porque toda pérdida genera un dolor. ¿Estamos de acuerdo? Pero al mismo tiempo usted se puede gozar, porque usted dice, gracias Dios, porque yo sé que un día nos volveremos a ver. Primero Tesalonicenses capítulo 4 dice que aunque nos entristecemos, no nos entristecemos como aquellos que no tienen esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza en Cristo? Y sabe que la resurrección es real. Y un día estaremos siempre con el Señor. Amén. Así que el mismo apóstol decía, yo por un lado no sé qué hacer. Quisiera irme porque ya quiero estar con el Señor, pero por otro lado no me quisiera ir porque hay mucho que hacer acá. ¿Sí? Usted quiere que sus hijos crezcan, pero al mismo tiempo no quiere que crezcan y sean fructíferos y tengan su familia, pero al mismo tiempo a veces no quiere que se le vayan. Y bueno, ese tipo de sentimientos encontrados tenían los apóstoles en ese momento. Habían visto al maestro levantarse de la muerte. Su promesa fue fiel. Él se los dijo no una, ni dos, ni tres. Se los dijo varias veces. Voy a resucitar. No me voy a quedar en la tumba. Me voy a levantar. Y a veces les costaba. Llegó el día que Él fue sacrificado. Pasó el día de reposo. Y ellos, en lugar de estar en primera fila esperando cómo la piedra se removía y de manera sobrenatural el Mesías se levantaba de la muerte, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Escondidos, llorando por la pérdida. E incluso aquellas mujeres, ¿a qué iban al sepulcro? ¿Iban a celebrar la victoria de la resurrección? Iban a hacer aquello que no habían podido porque se les habían atravesado 2 días de fiesta. Iban a ver qué podían hacer por el cadáver, tal vez ya maloliente, de Jesús después de 2 días. Ya 3 días. Él dijo 3 días y 3 noches, la señal del profeta Jonás. Pero cuando llegan al sepulcro, ¿qué es lo que encuentran? A alguien de vestiduras blancas que le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque Él ha resucitado, amén. Ellos se dieron cuenta que las promesas de Dios eran fieles, pero ahora reciben una nueva promesa.
La promesa de la resurrección ya se había cumplido, pero ahora viene una nueva promesa y les dice, ¿y ahora qué están haciendo? Ahora 2 varones otra vez con vestiduras blancas están por un lado de los discípulos y los discípulos estaban así. Y les dice, ¿y ustedes qué están viendo? ¿Usted cree que no estaban ellos llorando, compungidos? El maestro, se va el maestro. Dice, no se preocupen. Ese mismo Jesús que ahora ven que es tomado de ustedes al cielo, así como lo ven que se va, así lo van a ver regresar un día. Amén. Maranata. Cristo viene. Cristo viene. Y hoy está más cerca que nunca. Cristo viene. Y dijo, no se preocupen. Cristo volverá. Y entonces ahora ellos, ¿qué tenían que hacer? ¿Qué era lo que les tocaba hacer a ellos? Esperar. Pero no en esa espera de decir, bueno, pues me voy a sentar aquí a ver a cuándo regresa Jesús. No, ellos tenían que hacer lo que se les había encomendado. Sí, ellos tenían que hacer lo que se les había encomendado. Después de que Jesús ascendió a la diestra del Padre, los discípulos recibieron una confirmación de la promesa que ya se les había hecho. Un día volvería a tomarse a sí mismo, a tomar a los suyos. Así como la promesa de su resurrección se cumplió cabalmente, la promesa de su regreso se cumplirá con la misma exactitud y la misma fidelidad. La Escritura nos declara que ellos, ¿qué hacían? ¿Qué dice que hacían? ¿Qué dice la Escritura? Perseveraban. ¿Dice o no dice? Dice el verso 14, estos perseveraban. ¿Y sabe lo que quiere decir eso de perseverar? Bueno, perseverar implica que tuvieron obstáculos para permanecer, pero a pesar de ellos, avanzaron y se mantuvieron. Obedecieron al seguir unidos, orando, compartiendo y adorando. Y fue en ese momento de espera activa, mientras hacían lo que se les había pedido que hicieran, que recibieron una revelación poderosa. Algo estaba pendiente. Ellos estaban ahí, no sabían exactamente a dónde ir, sabían que tenían que ser testigos, ¿verdad que eso les dijo? Sabía que tenían que predicar el evangelio. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Pero por dónde empiezas? Tenían que empezar por Jerusalén, pero ellos estaban en ese proceso y se encierran, se dan otro encerrón, pero ya no hay orar. Ahora están orando, están ayunando, están buscando a Dios con todo su corazón y en ese proceso ellos buscan, Señor, ¿qué vamos a hacer? Muéstranos, Padre, revélanos. Y están ahí adorando, orando con la familia de Jesús. Estaban sus hermanos de Jesús, estaba María también, y estaban todos ahí. Y algo pasó. Se dieron cuenta de que algo faltaba. ¿Qué faltaba? Tenían que esperar, ¿verdad? Porque les dijo, me van a hacer testigos, pero aguanten. ¿Cuánto tiempo? Esperen la promesa del Padre. No les dijeron cuánto tiempo iba a pasar. Fue justo en los tiempos de la fiesta de Pentecostés, porque Dios tiene sus fiestas solemnes, son puntos de encuentro, son señales de los momentos en que suceden las cosas en los tiempos de Dios. Ellos no sabían cuándo iba a ser, pero Él les dijo, esperen la promesa del Padre. Y entonces ellos esperaron ahí, pero antes de que se derramara el Espíritu Santo faltaba algo más para que se derramara la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué faltaba? O más bien, modifico la pregunta. ¿Quién faltaba? Lea los nombres de los que estaban ahí, además de la familia de Jesús. Y dígame, ¿quién faltaba? ¿Sabe quién faltaba? Faltaba Judas. En los nombres de los discípulos había un Judas, pero había 2 Judas. Eran nombres comunes como tú y como yo, porque ellos eran hombres comunes como tú y como yo. Ese nombre Juan, Simón, que no se llamaba Pedro, Pedro era su apodo. Simón, Jacobo, Judas, eran nombres como aquí decir Juan, Pepe, ¿verdad? No sé. Así. Entonces, falta Judas.
falta él. Perseverar, dijimos entonces, incluye el avanzar a pesar de los obstáculos. Y vea lo que dice el versículo 15, de donde nos quedamos ahí en Hechos capítulo 1. En adelante dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros, y vea lo que dice el 17, ¿y qué más? Y tenía parte en este ministerio. ¿Qué quiere decir? Él no era como en el equipo de fútbol del barrio de, a ver, tú y tú y tú, y tú portero, ¿verdad? Así como que, pues, ya hombre, de perdido ponte ahí y hazle a ver qué puedes hacer para que no pase la bola. No, él tenía un papel importante dentro del ministerio. Judas había echado fuera demonios, había sanado enfermos, había predicado el evangelio. Pero hoy no estaba más. La codicia pudo más y ahora no estaba. Y dice, 18, este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella. Y tome otra vez, ¿qué decía? Tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hacemos ahí una pausa. Vea, ¿cuántos creen a las promesas de Dios? ¿Sí, de verdad? Más de las 8,800, quién sabe cuántas promesas que hay en la Escritura, aunque algunas son, es la misma promesa. Aún así, ¿sí las cree? ¿Sí las quiere? ¿Las conoce? Ahí es el detalle. Yo no puedo tomar una promesa que no conozco, ¿verdad? Qué importante era que el apóstol Pedro conocía las Escrituras. Y a pesar de que, como el mismo libro de los Hechos nos cuenta, que la gente decía, estos hombres ¿de dónde hablan así? Si son gente sin estudios, son gente del vulgo, así dice, ¿verdad? La versión 60. ¿Y cómo es que se expresan de esa manera? Y decía, no cabe duda que ellos han estado con Jesús. Se sorprendían. La verdad es que estos hombres tenían una elocuencia particular que solo el Espíritu Santo puede dar. Pero que haya sido del vulgo y que no tenga estudios no quiere decir que era como alguien de nuestra nación que no tenga nada de estudios, porque la cultura judía es muy diferente a la cultura israelita, a la cultura mexicana. Ellos, cuando menos, para los tiempos de Jesús, Pedro cuando menos tuvo que haber ido a la sinagoga y aprendido los libros de la Torá, de las instrucciones del Padre. No quiere decir que era analfabeta, quiere decir que no tenía la misma preparación como otros y que la forma en cómo él se desempeñaba no correspondía al nivel de preparación que él tenía. Pero no quiere decir que de plano no sabía nada. Y aún así Dios lo hubiera podido usar, o sea, eso no era una limitante. El punto es que Pedro conocía las Escrituras. Y él dice, como el salmista declara y dice, iba a ser tierra desierta donde él moraría, pero además otro tendría que tomar su lugar. Pedro se está dando cuenta que hay algo que está pendiente y dice entonces, había un requisito. ¿Cuáles eran los requisitos para que esa persona pudiera tomar el lugar? Tenía que haber estado con Jesús. ¿De cuándo a cuándo? Desde que fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista hasta el momento en que ascendió a los cielos, de que ahí empezamos leyendo. Entonces, ¿cree que había muchísimos con esos requisitos? No había muchos.
porque muchos seguían a Jesús, pero a veces de temporadas, de momentos, de ratos, pero no había muchos que cumplieran con ese requisito. Pero vamos a continuar. Dice el verso 23, y señalaron a ¿cuántos? ¿Cuántos cumplieron con los requisitos? Solo 2, además de ellos 12, obviamente 11. Además de ellos 11, había 2 que cumplían con esos requisitos. A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, ¿qué dijeron? Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Por eso él aprovechó la oportunidad, ¿verdad? Por eso luego dice el dicho mexicano que atáscate Matías, ¿verdad? Porque de esto no hay todos los días. Bueno, esa oportunidad no se le iba a volver a presentar a nadie nunca más. Y el que aprovechó la oportunidad fue Matías, porque él estaba listo para ocupar ese lugar. ¿Qué habría pensado usted, sentido usted, si fuera uno de esos 2 que cumplían los requisitos? Y de haber estado de lejecitos, ahora el Señor le dice, ahora vas a pasar aquí a primera línea. A veces no todos estamos listos para esa oportunidad. Algunos deportistas profesionales que comen banca durante mucho tiempo, cuando tienen la oportunidad de estar en el primer equipo, algunos la hacen y lucen y otros se quiebran, aunque sean muy buenos, pero la presión les gana. Bueno, ¿saben cuántas veces después la Biblia nos vuelve a hablar de Matías? Pues no, ya no aparece Matías. Pero eso no quiere decir que Dios no haya hecho nada con Matías, ¿eh? No nos quedemos con eso. Pero lo importante aquí, mis hermanos, y el centro del mensaje del día de hoy, es que Dios quiere que las cosas que se necesiten restaurar, se restauren, para que sus promesas se cumplan. Ellos estaban esperando una promesa de Dios, pero el que espera las promesas de Dios, número 1, las conoce primero, obviamente. Conoce la promesa de Dios y es alguien que conoce la Escritura. ¿Tú quieres que en tu vida se manifiesten las promesas de Dios? Necesitas conocer la Escritura, porque Jesús se nos revela a través de ellas. Además, somos personas que queremos que las promesas de Dios se manifiesten en nuestras vidas. Entonces tengo que decirte, la fe no es cuestión de obedecer una vez. Se trata de perseverar. Y el que persevera se restaura. Era con trampa, ¿verdad? El que persevera, dice el dicho, ¿verdad? Alcanza. Sí, pero el que persevera, el que realmente persevera, es una persona que va a buscar restaurarse. Pregunta, ¿con quién o con qué o en qué área necesitamos ser restaurados? ¿Hay algo pendiente por ahí? Pedro pudo haber dicho, ese no es asunto mío, yo no lo vendí, menos me suicidé. Ese es asunto de Dios, a ver a quién pone, a ver a quién nos manda, a ver qué hace. Yo no sé. Yo sí lo negué y maldije, pero acuérdense que Él me restituyó y me restauró, así que eso no es asunto mío, es asunto de Dios. Pero ¿qué crees? Se levantó Pedro, y mire que era Pedro, y dice, estamos esperando la promesa de Dios, pero antes de que suceda, creo que hay algo que tenemos que hacer. Hay algo que está pendiente. ¿Cuántos éramos al inicio? 12. Nos falta uno. 12, el 12 es número de gobierno, simboliza gobierno, por eso son 12 meses, por eso son 2 lapsos de 12 horas en el día, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. El número 12 en las Escrituras significa gobierno. Ahora, nosotros pensamos en gobierno y pensamos a lo mejor en billete, poder, autoridad, gente sometida, pero ese no es el gobierno a la manera de Dios. El gobierno a la manera de Dios es servicio y administración. Entonces, el mundo está regido por lapsos y ciclos de 12.
desde las partes físicas, biológicas, pero también en las partes espirituales. Entonces, Jesús llamó a esos 12, lo veíamos ayer, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron ayer en expansión? Bueno, los que no estuvieron se la perdieron, pero no se preocupe, luego va a haber otra expansión, ¿verdad? Hablábamos de parte de esto. Bien, entonces ellos se dieron cuenta que tenían que restaurar algo y dijeron, vamos a hacerlo, pero no puede ser cualquiera de los discípulos, tiene que conocer las enseñanzas de Jesús. Por eso tenían que estar con él desde el principio hasta el final. De esos dos fue Matías, fue nombrado con los 12 y se dieron cuenta ellos de que si las cosas no se restauraban, no sabía si las cosas pudieran suceder. Pregunta, ¿usted cree que nuestra negligencia puede detener las promesas de Dios a nuestro favor? ¿Sí o no? Dios puede cumplir sus promesas con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Pero Él espera que usted y yo hagamos nuestra parte. ¿No dice la Escritura, por causa nuestra es blasfemado el nombre de Jesús? Muchas veces sucede, ¿no? También por causa de lo que Dios hace en nosotros, Dios es glorificado, ¿verdad? Pero también nuestra negligencia puede estar deteniendo esa promesa. Vamos a estudiar el pasaje de Éxodo capítulo 4. Vamos a ver este pasaje que nos revela cómo Dios tiene planes y promesas maravillosas para nuestras vidas, pero si sabemos que hay algo que necesitamos restaurar, necesitamos hacer eso primero para que esa promesa se cumpla. Y bien, si no sabemos que hay algo que está pendiente, aún así tendríamos que orar y decirle, Señor, como dijo el salmista, cuando él oraba y decía, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, y aún le decía, líbrame, ¿de qué? De los que me son ocultos. A lo mejor hay cosas que yo ni siquiera me he dado cuenta que estoy fallando, pero si tú me dices, algo voy a hacer al respecto. Éxodo capítulo 4, verso 19 al 21, dice, y dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Luego hablamos de todo lo que conlleva, pero ahorita nos vamos a concentrarnos en Moisés y su llamado. Dios lo llama y le dice, vas a hacer mis milagros, usted ya sabe. Les pone excusas y Dios le desbarata todas sus excusas. Y mete tu mano y sácala, es leprosa, y ahora métela, y ahora sácala, ya no está leprosa, vuelve a meter, y ahora es leprosa otra vez. Y el Señor lo convence. Y ahora ¿qué tienes en tu mano? Una vara, suéltala. Se hace culebra, agárrala, mangos, no, agárrala, la agarra y se hace palo otra vez. Y a ver, tírala, culebra. O sea, Dios lo convence. No, pero aparte me pongo nervioso. En público no sé hablar. Y entonces si el Señor se molesta un poquito, alza el tono y dice que yo no conozco, que tengo a tu hermano Aarón, el cual es una taravilla y es muy bueno para hablar en público. Entonces tú tranquilo y yo calmado. Tú vas a hacer nada más lo que yo te pida. Punto. Ahí va Moisés, está decidido. Ahora sí, aquí para cuando Dios le está diciendo esto, él ya está convencido. Llega a su casa y le dice, como buen sacerdote, le dice a su esposa, ¿sabes qué? Prepárate unos bocoles y nos vamos a Egipto. Y con los muchachos también. Y van los hijos y era una familia sacerdotal. Y va él con su esposa y sus hijos y van todos a Egipto a cumplir el plan de Dios. Dios va a usar su mano, Dios va a usar su vara y va a usar todo su ser para humillar a una de las naciones más poderosas del mundo y avergonzar de paso a todos sus dioses. Qué padre se oye, ¿verdad? Y se los imagina ahora sí con esa música épica, ¿verdad? Saliendo así de su casa. Al burro. Sube la mujer. Y luego a los otros. Y ahí van en camino. Y va, se siente, aquello parece una película así tremenda.
y Dios se va a glorificar, ¿verdad que sí? Pues no. Vea lo que sucede del versículo 24 al 26. Dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová salió al encuentro para darle unos besos. ¿Para qué le salió al encuentro Dios? Para matarlo. Ay, no, tan malo es Dios. No, tan negligente es Moisés. Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Verso 25, entonces Séfora, gracias a Dios por las mujeres sensibles. Amén. Esposos, ¿cuántos esposos tienen a su esposa ahí por un lado? A ver, bueno, dele un abracito así cariñoso y dígale gracias a Dios por tu vida, mi amor. Dile, sin ti sería un desastre. Le aseguro que hoy va a cenar bien. Pero es la verdad, es la verdad. Y luego dice, verso 25, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo a la verdad, me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Quién pagó los platos rotos? El hijo, exactamente. El hijo. Pobre muchacho, ¿cuál anestesia? ¿Cuál desinfectar? ¿Cuál nada? Hacía la brava. Una piedra filosa, chamaco. ¿Qué pasó del ángel? No. ¡Ah! Ahí está. Así, rapidito. Y el muchacho creo que ni chance de llorar tuvo. Uno así. Y le dice, esposo de sangre. El mexicano no se lo traduzco lo que le dijo Séfora Moisés. Usted imagínese lo que le dijo. ¿Y sabe qué pasó? Agarró a sus hijos, se regresó a su casa. Y entonces era así de tan. Y a partir de ahí, ahí va Moisés, solo, sin esposa y sin hijos. ¿No los perdió? No los perdió. No va a decir, ya ves, es bíblico que te votes. No. Se regresaron a casa del papá mientras Moisés cumplía su propósito. Ya después, cuando salió victorioso, llegó el suegro y le dijo, muchachito, no creas que aquí está su esposa, aquí están sus hijos, muchas gracias, Dios lo bendiga. El punto es que, ¿usted cree que Dios estaba jugando de echarse a Moisés? Dios iba en serio. ¿Por qué? Tanto que le costó para convencerlo. Lo esperó 80 años, Moisés tenía 80 años. Lo había librado del Nilo, lo crió en casa del faraón, eso me encanta, porque siempre cuando el diablo quiere fastidiarte, el Señor termina dándole la vuelta a la tortilla. Lo crió en su casa, él mismo le dio de comer. Lo libró de la cultura y la doctrina egipcia. Lo libró de que lo encarcelaran. Le dio una esposa, le dio un suegro, le dio buen trabajo, batalla para convencerlo. Lo esperó en su proceso 80 años desde que nació. Pero ahora estaba a punto de acabar con esos planes. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, no 80 años, pero él debió de haber ya tenido conciencia pasando la adolescencia. No, de la adolescencia también son conscientes, ¿verdad que sí? Entonces, ya tenía varias décadas de conciencia de su deber como descendiente de Abraham, ¿sí o no? Y había un pacto que en ese entonces estaba vigente. Todo hijo varón tendría que ser circuncidado al 8º día. Y esa era la señal de que Dios y yo tenemos un trato, tenemos un pacto. Él es mi Dios y yo soy su pueblo. No era cuestión de religiosidad, era cuestión de convicción y de pacto. Entonces Moisés había vivido sus primeros 40 años en Egipto y sus segundos 40 años en el desierto de Madián fuera de una relación de pacto con Dios. ¿Era el elegido? Sí. ¿Dios lo llamó? Sí. ¿Dios le preparó ese llamado desde que estaba en el vientre de su madre? Sí. Pero Moisés estaba a punto de echarlo a perder
porque no había sido cuidadoso. Quería la promesa, pero no conocía la Escritura. Quería servir a Dios, pero a su manera. Y qué peligroso es eso. Moisés iba camino a cumplir el propósito de Dios, pero siendo negligente en lo que él tenía que hacer. Quiso realizar el plan de Dios, pero fuera de sus principios. Esto no funciona, no agrada y no es aceptable para Dios. Para realizar una tarea, primeramente, hay que revisar si tenemos lo necesario y estamos en condiciones de realizarla. Ojo, no estamos hablando de si somos infalibles, de si somos perfectos, porque nadie lo es. ¿De qué se trata entonces? Bueno, Lucas, usted lo puede leer ahí en casa, anótelo, pero Lucas 14:28 dice, ¿qué hombre, no antes de construir una torre, primero que hace? Se sienta y calcula, echa números a ver si tiene lo que se necesita para poder acabarla. Pero Moisés no lo había hecho, no había hecho ese inventario. Ahora, Moisés, Gedeón, Jeremías y muchos más fueron desafiados a realizar tareas que creían no ser capaces de realizar. No se trata de negarnos ante lo difícil. Uy, no, eso está bien difícil. Uy, no me siento preparado. No se trata de eso. No se trata de sentirnos incapaces o tener sentimiento de inferioridad. Si algo nos falta, Él hará lo necesario, Él nos completará para que podamos realizarlo. Él lo hará por nosotros si fuere preciso. Nos capacitará, nos dará lo necesario para poder realizarlo. Si hay algo que no hemos hecho o dejamos de hacer, tenemos que restaurar eso. Pues eso sí nos toca a nosotros. Si tú dices, es que Dios me está llamando a hacer tal cosa, a ir por mi familia, a hacer aquí, a hacer allá, que tome decisiones, que ya empiece el discipulado, que ya haga aquí, que abra una célula. Dios me está llamando a hablarle a mi vecina, Dios me está llamando a compartir con mis compañeros de trabajo, Dios me está llamando, no sé a qué te está llamando Dios, pero tú dices, pero es que no me siento preparado. No se trata de eso. Lo que tú no puedas hacer, Dios lo va a hacer por ti. Él no te pide que hagas algo que tú no puedas, pero si hay algo que tú y yo tenemos que hacer y no lo hemos hecho, eso sí tenemos que resolverlo. ¿Con quién nos tenemos que restaurar? ¿Qué cosas hemos dejado pendientes de hacer? Espero que Dios diseñe una aplicación para que nos llegue la notificación. ¡Tin! Acuérdate, desde hace 15 días quedaste tal y no lo hiciste. Que te llegue el mensaje y ¡tin! ¿Te acuerdas de fulanita? Sí. ¿Que dices que era tu amiga? Sí. Hace tanto tiempo que no le hablas, que no la buscas, que no lo ves, no ha ido a la iglesia y tú ni cuenta te has dado. ¿Te acuerdas de fulanito? Sí. Dijiste aquello que lo ofendió, no te importó y no lo has vuelto a ver. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo está tu relación con tu mamá? ¿No? ¿Todo bien? ¿No? Necesitas ir a verla. Dios sabe en qué área, con qué persona nosotros tenemos que restaurar. ¿Crees a las promesas de Dios? ¿Conoces esa promesa de Dios para tu vida y para tu descendencia? Bueno, ¿qué cosas nosotros necesitaremos hacer? Yo le creo al Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Y hace cuánto que no buscamos a los de nuestra casa? Ay, no, es que son bien feos y luego me da cosa que... ¿Y de qué manera yo voy a ser sal o luz para ellos? Yo estoy creyendo por mi esposo que aunque es así, asado y así, pero yo sé, yo le creo al Señor, que un día lo va a tocar. ¿Y usted cómo lo trata? ¿Como aquel hombre que Dios va a transformar y puede transformar? ¿O como aquel tal por cual? ¿Dónde tengo que restaurarme? ¿Qué tanto creo a la promesa? No se trata de nuestra capacidad, pero sí de nuestra condición. Sí de nuestra condición. Voy a terminar con 2 versos más. Job 22:21. Job
22. Dice así: vuelve ahora, ¿qué dice? Vuelve ahora en amistad con Él. ¿Con quién? Con Dios. Y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Lo primero que tendríamos que restaurar, en todo caso, es nuestra relación con Dios. Dios sabe que a veces las dificultades por las que atravesamos, nos enojamos con Él. Y a veces, tristemente, lo primero que hacemos cuando nos molestamos con una persona, ¿qué es? Le dejamos de hablar. Y a veces estamos enojados con Dios, porque no entré a la carrera que quería, porque se fue mi hermano, el que tanto yo apreciaba, porque no completé para aquella cosa que yo deseaba tanto, porque mi hijo no me hizo caso, por lo que tú quieras. Y me enojo con él. Y entonces me empiezo a enfriar, dejo de orar, dejo de buscar de Dios y empiezo a llevármela como más light, así como diciendo, pues, aquí estoy, Dios, convénceme y a ver de cómo estamos hablando, y si me convences, pues a lo mejor vuelvo a lo de antes. Por lo pronto aquí voy a estar de lejecitos. Cuando yo estuve 3 años sirviendo en un ministerio evangelístico a tiempo completo, íbamos a diferentes partes de la República. Yo ahí cumplí 18, 19 y 20 años en este grupo. Pero cuando yo me iba a ir, yo le dije a mi mamá, ¿me das permiso de ir a este ministerio? Mira, bla, 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 ya le platiqué todo. Y primero mi mamá, sí, claro que sí. ¿Cuántos quieren que sus hijos sirvan a Dios? Pues mi mamá quería que yo sirviera a Dios, ¿verdad? Y entonces yo dije, sí, claro que sí, órale. Y yo ya estaba bien listo, y cuando ya vio que era en serio, cuando yo vio que sí me iba a ir y todo lo demás, dijo, ¿sabes qué? Ya lo pensé bien, no te vas. Y yo, mamá, pero ¿y sabe qué fue lo primero que me pasó por la mente? Ya no voy a ir a la iglesia. Ya no voy a ir porque, pues, ¿de qué se trata? Uno quiere servir y le cortan las alas y ya sabe, y luego en esa edad uno se pone más melancólico de lo normal, ¿verdad? No me dejan, y uno que quiere. Y me duró unos segundos después de que pensé, ya no voy a ir a la iglesia. Entonces dije, bueno, no, a ver, no es para tanto. Sí voy a ir a la iglesia, pero ya no voy a servir en nada. Y ya estuve, el berrinche me duró igual como 2 minutos. Y luego, dijo, no, sí voy a servir, pero voy a servir en algo así poquito y ya no me voy a meter mucho. Y entonces el Señor me dice, ¿qué pasó? Entonces en todo tiempo te alabaré, son pura mentira, puro choro mareador. ¿Qué pasó con eso? Quiero escucharte, no te escucho cantar. ¿Dónde está eso? Y me quebré delante de Dios, agarré mi guitarra y empecé a cantar a Dios. Ni siquiera puedo decir, empecé a mugir para Dios. Y estaba llorando y tocando la guitarra y en todo tiempo te alabaré. Y ahí estaba. Ahí está, no escucho. Y hasta que en ese momento de adoración se disipó todo y volví en amistad con Él. Me disgusté con Él como por 20 minutos. Estaba enojado con Él y no quería saber nada. Gracias a Dios que no me duró más. La pregunta es, ¿cuánto nos ha durado a nosotros? ¿Cuánto tiempo nos ha durado a nosotros el berrinche? Cuando Dios no ha hecho como nosotros pensábamos que debería de hacerse. A veces nos dura horas, días, semanas, meses o años. Pero Dios quiere que volvamos en amistad con Él. Y por último, Mateo capítulo 5, versos 24. Lo primero que tenemos que restaurar entonces, o que tenemos que ver cómo está, es nuestra relación con Dios. Pero después también nuestra relación con los demás. Y dice así. Vamos al verso 23. Dice, por tanto, 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Fíjate, ni siquiera dice que tú tengas algo en contra de tu hermano, ¿verdad que no? No, yo estoy tranquilo, yo no le debo nada a nadie. No dice que tú le sientas que le debas. Dice, si te acuerdas que alguien tiene algo en contra tuya. ¿Dice eso o no dice eso?
Dice entonces, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. ¿Y qué? Reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué tan importante será para Dios eso? Muy importante. ¿Hay alguien con quien nos tengamos que restaurar? ¿Será que tenemos que volver en amistad con Dios? Acordarnos de cuando nos llevábamos de a cuartas con Él. Y tal vez que ahora, tal vez algo nos detiene un poquito. Tal vez decidimos pintar una rayita y decir, está bien, Dios, no importa, yo voy a seguir en la iglesia, yo voy a estar ahí, pero como que ya hice suficiente y no he sido tan correspondido como yo esperaba. Por eso sí voy a estar ahí, pero ahí está, hasta ahí. Eso a veces es consciente y eso a veces es inconsciente, pero ahí está. Pero hoy Dios dice, vuelve en amistad. Tú eres el que estás molesto, yo no. ¿Quieres volver a empezar? Vuelve en amistad. Si hay algo que tenemos que restaurar, hoy es el día. Si hay alguien con que te tienes que restaurar, aquí, hoy es el día. Si hay alguien con que te tienes que restaurar en casa, hoy es el día. Si hay alguien en tu trabajo con quien te tienes que restaurar, cuando lo veas, ese va a ser el momento. Ese va a ser el momento. Dios quiere que eso se restaure para que la gracia de Dios se derrame sobre tu vida. Cuando Dios me hizo entender que no solo mi papá me había fallado por haberse ido de casa cuando yo tenía 6 años, sino que yo como hijo había fallado también al despreciar sus intentos de acercarse a mí y poner pretextos para no pasar tiempo con él. Y que él daría cuentas por sus cosas, pero que yo daría cuentas por mis cosas. Y que yo necesitaba restaurarme con él. Y yo entendí este principio, yo entendí las dos opciones. O vivo una vida así, y así me voy hasta el final, por no querer ceder ante lo que yo defiendo como justo para mí, o voy y me restauro y dejo que la gracia de Dios me cubra y cubra a aquellos que están conmigo. Cuando vi a mi padre, cuando yo regresé de aquel congreso, una parte de mí quería correr y abrazarlo y decirle perdóname y te perdono, pero otra parte de mí estaba sentado en esa cama y no se quería mover. Entró, yo estaba ahí así literal. Él entró a la cocina, fue donde estaba mi madre, algo platicaron y salió. Ni siquiera se asomó, no me habló, no nada, solo iba afuera, abrió la puerta de la calle. En ese momento entendí que yo no quería pasar el resto de mi vida pidiéndole perdón a una lápida. Me levanté, corrí donde mi padre y lo abracé. Le dije, papá, perdóname. Yo había planeado un gran discurso, decirle muchas cosas, pero ese día solo me quebré y lo abracé y no pude decir más, solo lloré y lo abracé. Y entonces escuché lo que mi alma había querido escuchar durante tantos años. Él me dijo, no, hijo, perdóname tú a mí. Si yo hubiera dejado el tiempo correr, tal vez eso nunca lo hubiera escuchado. Pero cuando tú decides no esperar a los demás y hacer tú la parte que a ti te toca en la restauración de las cosas, Dios se va a manifestar en tu vida. Nos abrazamos un buen rato, estuvimos llorando. Nunca había visto a mi padre llorar. Ese día lloramos juntos. Y ahora somos amigos. Él sabe que cuenta conmigo. Y yo sé que cuento con él. Pero eso solo Dios lo puede hacer. Y sabes, a partir de ahí, yo empecé a experimentar una gracia diferente en mi vida. Yo pude haberme quedado con eso. Y lo más seguro es que hoy no estuviera aquí. Pero Dios es bueno y Dios quiere darte. Si te ha dado Dios,
Dios quiere darte mucho más, pero Él está esperando que si hay algo pendiente de restaurar en tu vida, en tu casa, en tu familia, en cualquier lugar, no dejemos pasar más el tiempo, porque Él quiere bendecirte, ya, pero también está esperando que tú te restaures. ¿Quieres hacerlo? ¿Por qué no te pones de pie y oramos juntos? ¿Me ayudan? Y mientras nuestros hermanos nos guían, nos ayudan y escuchamos este canto, yo te voy a pedir ahí, cierra tus ojos ahí un momento y dile: Espíritu Santo, tú conoces todo de mi vida. No puedo ocultar nada, pero hoy quiero decirte, quiero ser un altar donde tu presencia se manifieste. Espíritu Santo, cuánto me gustaría que mi vida, mi casa, mi familia se convirtieran en ese lugar de adoración donde los corazones se sanan, se restauran, donde no solamente yo pueda vivir en restauración, sino que aquellos con los que yo tengo contacto también puedan ser reconciliados. Espíritu Santo, dile: hoy suelto la ofensa, suelto la decepción, la frustración, el enojo, y te pido, sáname por completo, por favor, y dame el valor para ser tu testigo y poderme reconciliar y poderme restaurar con quien me tenga que restaurar. No quiero vivir más a medias. Sé que tienes mucho más, pero que estás esperando que yo me restaure. Dile: gracias por la oportunidad que me das el día de hoy para venir delante de tu presencia y recordar que me amas tanto, que tú me estarás recordando cada promesa que no he cumplido y cada persona con la que necesito restaurarme. Dile: toma mi vida, toma mi corazón, haz con ella como quieres. Quiero llevar tu mensaje, quiero que me uses. No quiero perder lo que ya me has dado. No quiero que mi familia se quede atrás o tener que estarla esperando. Dile: Señor, por favor, ayúdame.